¿Qué es el proceso de nulidad por falta de consentimiento informado? Este proceso judicial es el vehículo, el camino para lograr el cambio de régimen de pensiones, de pasar de los fondos privados, ya sea Colfondos, Protección, Porvenir o Escandia, trasladarse a Colpensiones. Es el vehículo, la demanda judicial, el vehículo para lograr este cambio. Y te cuento cuál es la razón. A partir de la Ley 100 de 1993, se creó un sistema dualista pensional en Colombia, en el que existen dos regímenes pensionales que coexisten entre sí, pero que son excluyentes, que traen condiciones distintas y diferentes para poderse pensionar. Encontramos primero el régimen de ahorro individual, que está administrado por las administradoras de fondos de pensiones. Entre ellas encontramos a Porvenir, a Protección, a Colfondos y a Scandia. Si te encuentras en alguno de estos fondos, estás en el régimen de ahorro individual. El otro régimen es el régimen de prima media con prestación definida. Es administrado por Colpensiones y es de naturaleza pública. El de régimen de ahorro individual es de naturaleza privada. Los dos coexisten entre sí, pero traen condiciones distintas. ¿Cuál es la situación y por qué se genera esta demanda de nulidad por falta de consentimiento informado? Resulta que a partir de la Ley 797 del 2003, que modificó a la Ley 100 del 93, estableció una limitante para aquellas personas que les falte 10 años menos para cumplir su edad de pensión. Significa que si eres hombre y tienes 52 años o más, o si eres mujer y tienes 47 años o más, en principio no te podrías cambiar de régimen pensional por la limitante que estableció esta ley. Sin embargo, sí existe la oportunidad y la posibilidad de cambiarse aún cuando tengas estas edades. Si tienes más de 52 años, si eres hombre, o si tienes más de 47 años y eres mujer, sí te podrías cambiar a través de este proceso judicial de nulidad por ineficacia por falta de consentimiento informado. ¿Y esta nulidad por qué se genera? Cuando nacieron los fondos privados de pensión, que fue a partir de la Ley 100 de 1993, estos fondos empezaron a acaparar a la gran cantidad de trabajadores que existían en el país, ofreciéndoles las bondades del fondo privado de pensiones. Sin embargo, estos asesores, para el momento de su creación y cuando empezaron a afiliar a los trabajadores y a cambiarlos de régimen, porque en ese momento las personas se encontraban en el Seguro Social, hoy Colpensiones. Cuando estos asesores convencían a las personas de que se trasladaran a estos fondos privados, esos asesores les dijeron las grandes bondades de los fondos privados. Sin embargo, no les advirtieron acerca de las consecuencias negativas de cambiarse de régimen de pensiones. No les advirtieron cuáles eran las condiciones, cuáles eran los requisitos y lo más importante, no les advirtieron cuánto era el capital ahorrado que debían tener en su cuenta de ahorro individual para poderse pensionar. Ahora resulta que los afiliados que están en los fondos privados, si tú estás en Porvenir, Protección, Colfondos o Escandia, recuerda que estás en el fondo privado de pensiones. Estos afiliados ya se están acercando de su edad de pensión. Cuando van a preguntar por su pensión, se están enterando
de que van a quedar con una pensión de solo un salario mínimo, o en muchos casos no les alcanza el capital para el reconocimiento y pago de una pensión. Muy preocupante para aquellos trabajadores con buenos salarios que vienen cotizando y que creen que porque tienen un buen ingreso base de cotización van a quedar con una pensión de acuerdo a su nivel de ingresos, lo cual no está sucediendo. Esta situación de no advertirles acerca de las consecuencias de las condiciones, los requisitos y el capital ahorrado no permitieron que los afiliados lograran en ese momento de su afiliación, de su traslado, no permitieron a los afiliados tener la información completa que les permitiera tomar una decisión objetiva. Incluso a muchos no les hicieron la comparación pensional. Incluso tengo clientes que les hicieron la asesoría de manera grupal. Tengo un cliente que le hicieron la asesoría en un auditorio con más de 50 personas. Cuando se trata de un tema de tal importancia como es la pensión de vejez, estas asesorías debieron hacerse de manera particular, concreta, con un lenguaje sencillo que la persona lograra entender. Hay otros que ni siquiera el empleador les avisó que los había trasladado a los fondos privados de pensión. Y te quiero hacer esta pregunta. ¿A ti en el momento de trasladarte te brindaron la información completa, te dieron cuáles eran las condiciones, los requisitos, cuáles eran no solo las ventajas, sino también las desventajas de cada uno de los regímenes pensionales? ¿Te lo advirtieron? ¿Te hicieron un comparativo pensional? ¿Te entregaron un plan de pensión? ¿Te advirtieron cuál era el capital suficiente y necesario para tener derecho a una pensión de vejez? Estos asesores se limitaban a decir que las personas se podían pensionar a cualquier edad, pero nunca advirtieron que debían completar un capital que en muchos casos resulta inalcanzable. Debes contar con un capital que pueda financiar tu pensión y la de tus beneficiarios. Debes reunir un capital muy alto, muy excesivo, que pocos logran alcanzar. Este deber de información, al omitirse por parte de los asesores de los fondos privados de pensión, les permite ahora a los afiliados de los fondos privados de pensión iniciar el proceso de nulidad por falta de consentimiento informado, permitiendo retornar nuevamente a Colpensión. Que todos los ahorros que tengas en tu cuenta individual, junto con los rendimientos, pasen de nuevo a Colpensiones y te pensiones con las reglas de Colpensiones, que en muchos casos resulta hasta 3 veces mayor que en el fondo privado de pensiones. Y esto se da porque con Colpensiones, para liquidar la pensión, el ingreso base de liquidación es con el promedio de los últimos 10 años laborados, razón por la cual si tienes buenos ingresos, buenos salarios durante los últimos 10 años, Colpensiones puede ser la mejor opción pensional para ti. Por ese motivo, el proceso de nulidad por falta de consentimiento informado resulta ser el vehículo para retornar a Colpensiones y lograr una pensión superior, una pensión hasta 3 veces mayor que en los fondos privados de pensión. Este deber de información, en reiterada jurisprudencia, ha dicho, ha manifestado la Corte Suprema de Justicia que el deber de información genera aquella nulidad a la que hacemos referencia. Así lo ha reiterado por la Corte Suprema de Justicia, en la que
recuerda la importancia de informar consecuencias de trasladarse al fondo pensional. El magistrado Jorge Luis Quirós Alemán, en sentencia de casación laboral del 3 de noviembre del 2021, donde menciona que la elección de un determinado régimen pensional debe ser libre y voluntario, lo que implica en la materialidad que el afiliado cuente con la información clara y transparente y contundente sobre las características de cada régimen y respecto a la dimensión y consecuencia de su decisión, ya que el afiliado, conociendo estas implicaciones, todas las consecuencias negativas y de conocer cuál era el capital que debía tener para lograr una buena pensión, el afiliado nunca se hubiera trasladado de régimen pensional. Dicha postura ha sido reiterada por parte de la Corte Suprema de Justicia. Alrededor de más de 5 sentencias se han manifestado en ese mismo sentido. Encontramos la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, del 9 de septiembre del 2008, con radicado 31989, ponencia del magistrado Eduardo López Villegas, la sentencia con radicado 31314 del 6 de diciembre del 2011, la sentencia con radicado 33083 del 22 de noviembre del 2011, asimismo la sentencia con radicado 462 del 92, Sala Laboral 121 de 2014, del 3 de septiembre del 2014, de la doctora Elciel Pilar Cuello Calderón, la sentencia SL 1688 el 8 de mayo del 2019 de la magistrada ponente Clara Cecilia Doña Quevedo, y muchas más sentencias siguen reconociendo ese derecho que tienen los afiliados que no recibieron la debida información, el deber de información que les permitiera tomar una decisión objetiva en el momento de cambiarse de régimen de pensiones. Actualmente sigue la Corte reiterándose en el mismo sentido. Te quiero compartir sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral 843 del 2022, del 16 de marzo del 2022 del presente año, donde señala, se requiere que la administradora de fondos de pensiones acredite que efectivamente le brinda al afiliado una información completa, clara, integral y oportuna acerca de las características, ventajas, desventajas, condiciones económicas y funcionamiento. Queda claro que la postura actual sigue siendo de que el deber de información se debió cumplir al momento de cambiarse de régimen de pensiones. La pregunta es, ¿te brindaron toda esta información al momento de cambiarte del Seguro Social o Colpensiones a tu fondo privado de pensiones? Si no es así, tienes derecho a iniciar el proceso de nulidad por falta de consentimiento. Este es un proceso judicial que se hace a través de esta demanda para lograr que un juez declare la nulidad de la afiliación que existe al momento de cambiarte de régimen de pensiones y trasladar todos los ahorros junto con los rendimientos nuevamente a Colpensiones, como si nunca te hubieras trasladado a fondo privado de pensiones. Nosotros ya tenemos casos de éxito. Te comparto, una de nuestras clientes logramos cambio de régimen de pensiones. Esta es una de las sentencias donde declaran la nulidad de esta afiliación para que aquella persona lograra nuevamente retornar a Colpensiones. Fue una demanda donde el juzgado acumuló los procesos y a 5 personas decretaron este derecho de poderse retornar a Colpensiones para lograr
una mejor pensión. Nuestra cliente le ofrecían la devolución de sus saldos, pero no una pensión de vejez. Y ahora ella va a disfrutar de una pensión hasta de 3 millones. Y esa situación no viene desde ahora. Déjame contarte que esa situación viene desde hace ya varios años. El director de Sede Trabajo manifestó a Noticias Caracol que desde 2015 al 2018, 587.121 personas se pasaron de los fondos privados a Colpensiones. E igualmente, la revista Economía manifestó que unos 75.000 personas han pasado de los fondos privados a Colpensiones. Colpensiones viene celebrando que viene garantizando la mesada pensional ya de 1.5 millones de colombianos. Igualmente, Asuntos Legales informó que hay unas 15.000 demandas para trasladarse de régimen de pensión. El presidente Colpensiones manifestó la favorabilidad en estos procesos del 85%. Déjame decirte que es un proceso de doble instancia y se debe adelantar ante el juzgado laboral del circuito. Posteriormente pasa al tribunal, quien es el que finalmente decide sobre tu caso si se declara la nulidad. Pero hoy, actualmente, está reconociendo este derecho y cientos de afiliados ya han iniciado este camino judicial. Así que, ¿qué podemos concluir? Que si fuiste engañado por los asesores de los fondos privados de pensión al momento de cambiarte de régimen, tienes derecho a pasar a Colpensiones y lograr una mejor pensión de vejez. De acuerdo a que, por supuesto, el ingreso de tus últimos 10 años hayan sido superiores al salario mínimo, que tengas ingresos superiores a los 3 millones de pesos. Recuerda, con Colpensiones, el ingreso base de liquidación es con el promedio de los salarios o rentas de los últimos 10 años. El proceso judicial de nulidad por falta de consentimiento informado resulta entonces el vehículo para lograr la mejor pensión de vejez, que para muchos casos resulta hasta 3 veces mayor que un fondo privado de pensiones.